Buenos días. Hoy nosotros vamos a hablar sobre los tratamientos quirúrgico y endoscópico paliativos en pacientes con cáncer de páncreas. Los puntos clave que nosotros vamos a abordar son el tratamiento de la ictericia, stent o bypass biliar quirúrgico, cirugía robótica versus cirugía convencional, cuándo usar prótesis metálicas y cuál es el momento de envío a drenaje biliar transhepático. Otro punto importante es sobre la obstrucción gastroduodenal. ¿Cuándo es necesario el uso del stent duodenal? Y también vamos a hablar sobre la obstrucción biliar. ¿Quiénes van a ser los intervenidos? Y también hablar sobre la gastrointerastomosis. El cáncer de páncreas en su epidemiología es identificado en aproximadamente 78% de las veces en la cabeza del páncreas, que se encuentra a la derecha de la vena mesentérica superior. En el cuerpo en aproximadamente 11%, en la cola en aproximadamente 11%. Este es un diseño de la tomografía computadorizada que muestra la vena superior mesentérica y también la vena porta. Son puntos de reparo muy importantes en el caso del cáncer de páncreas. En relación a los criterios de resecabilidad, son extremadamente importantes para determinar cuál es la mejor forma de tratamiento. Entonces, nosotros tenemos que tener ausencia de metástasis a distancia. La vena porta y el tronco mesentérico no tiene que tener signos de afectación, como por ejemplo distorsión o trombosis. El tronco celíaco, arteria hepática y mesentérica, lo mismo. El plan debe ser bien definido de la grasa alrededor. Esto es muy importante porque existe hoy el concepto de borderline. El concepto de borderline se dice en los criterios de resecabilidad. Entonces, nosotros tenemos ausencia de metástasis a distancia. Mas por otro lado, la vena porta y el tronco mesentérico tienen signos de afectación, como por ejemplo distorsión, trombo. La resección es posible a través de una reconstrucción vascular y la invasión de la arteria gastroduodenal en un segmento corto de la arteria hepática y sin extensión del tronco celíaco también puede ser operada. Y su comprometimiento tiene que ser menor que 180 grados de comprometimiento del tumor del borde de la arteria mesentérica superior, como por ejemplo en este diapositivo que muestra exactamente un tumor de la región del cuerpo del páncreas que tiene comprometimiento, por ejemplo, de la arteria mesentérica. Los criterios de resecabilidad en el momento del diagnóstico y que prueban que el tumor es localmente avanzado está en torno de 40%. Y también cuando es localmente avanzado, la tasa de metástasis está en torno de 45%. En relación al tratamiento paliativo del cáncer de páncreas, nosotros sabemos que el cáncer de páncreas en una fase de 1994 hasta 2001, la mayor posibilidad de hacer el diagnóstico son de pacientes localmente avanzados. En este periodo no existían tantos recursos diagnósticos. Entonces, con certeza, los pacientes eran mucho más tratados en una fase localmente avanzada. Eso perduró hasta mediados de 2007. Mas después de 2007, con certeza, hubo una avaliación, una tendencia en la relación de las indicaciones de cirugía paliativa en los periodos examinados. Hoy nosotros con certeza utilizamos mucho más el tratamiento endoscópico do que el tratamiento quirúrgico para estos pacientes. Entonces, en una primera fase utilizamos el tratamiento quirúrgico, en una segunda fase estamos utilizando mucho más el tratamiento endoscópico. En relación al tratamiento paliativo, los objetivos son la mejor calidad de vida, la paliación de los síntomas locales, el control de las metástasis. También el tratamiento quirúrgico endoscópico depende mucho de la esperanza de supervivencia que este paciente tiene después del diagnosticado del cáncer de páncreas. El concepto y la gestión es identificar los pacientes que mejor van a tener resultados con el tratamiento paliativo o
con el tratamiento curativo. El tipo de tratamiento es fundamental. La presentación de la enfermedad debe ser hecha para la familia y el paciente. Y también, todo esto debe ser hecho por un servicio multidisciplinario, con el gastroenterólogo, el cirujano, el endoscopista, el radiólogo y el oncologista. El tratamiento debe ser otorgado basado en evidencia científica y tener un acceso probado. Entonces, cuando ustedes indican, por ejemplo, como este paciente, una prótesis duodenal, ustedes tienen que tener muy bien en mente y hablar muy bien con la familia del paciente, porque este paciente tiene un pronóstico no muy satisfactorio por grande cantidad de tiempo. El tratamiento paliativo de la ictericia, que ocurre en aproximadamente 80% de las veces debido a un cáncer de páncreas en la cabeza, se debe a la obstrucción distal de la vía biliar. En aproximadamente 80% de las veces, como ustedes pueden mirar acá en estos dos exámenes, una resonancia y una colangiotransparente hepática. La obstrucción digestiva mecánica en torno de 20 a 40% y la dolor también en torno de 40 a 80%. Entonces, en este caso, ustedes pueden hacer por la cirugía la infiltración del plexo celíaco y también la causa de la obstrucción del conducto pancreático principal. Cuando se habla de cáncer de páncreas, nosotros tenemos que tener en mente que la presentación y pronóstico del cáncer de páncreas para ser sometido a un tratamiento paliativo es importante porque la cirugía dura más que la paliación endoscópica. Esto es un concepto que todos nosotros debemos tener, mesmo nosotros gastroenterólogos e endoscopistas. Mas la duración de la paliación está asociada con una mayor morbilidad y una mayor mortalidad. Esto también tiene que tener un punto muy importante para ayudar a nosotros a decidir lo que hacer con el paciente. Invertir en paliación quirúrgica, laparoscópica y robótica tiene sido una tendencia actual. Y todos nosotros sabemos que si el tumor de páncreas está confinado al páncreas, y que ocurre en 8% de las veces, la supervivencia en 5 años está en torno alrededor de 23%. Si la lesión es localmente avanzada y que ocurre en 23%, la supervivencia está en 5 años está en torno de 10%. Y si el paciente tiene metástasis, que está en torno de 53%, la supervivencia tiene en torno de 2%. Entonces, el tratamiento paliativo del cáncer de páncreas es importante, porque tiene que hacer una derivación de la obstrucción distal del conducto biliar. Y las técnicas avanzadas establecidas son la técnica endoscópica, la drenaje biliar transhepático, el bypass biliar quirúrgico, y que tiene también limitaciones técnicas y tecnológicas. Es por esto que hoy nosotros tenemos un crecimiento muy grande entre el tratamiento paliativo quirúrgico, robótico y laparoscópico. Entonces acá ustedes están viendo el movimiento de la ecoendoscopía que muestra una lesión grande en la cabeza del páncreas con ictericia, y luego después nosotros hicimos una colangioendoscópica retrógrada, que es el método racional para tratar los pacientes con carcinoma de páncreas. Después de la biopsia, interpusimos o implantamos una prótesis metálica autoexpansible en este paciente. Con certeza, cuando compara-se el tratamiento paliativo endoscópico versus quirúrgico, la resolución prácticamente es equivalente. Entretanto, lo endoscópico reduce la estancia hospitalaria, la morbilidad y la mortalidad son menores y mejora la calidad de vida. Las desventajas son la recurrencia de la colestasis y de la colangitis y las dificultades para una posible resección después, que para nosotros prácticamente no existe, mas muchos trabajos evidencian que existe un proceso infeccioso, inflamatorio en la vía biliar, dificultando el acceso quirúrgico y también la evolución quirúrgica de estos pacientes. Cuando se trata de un cáncer de páncreas irresecable, que es identificado en la estadificación clínica y
por imágenes. La indicación en orden decreciente es la obstrucción biliar, el tratamiento endoscópico a través de la interposición, la implantación de estentes metálicos autoexpansibles en pacientes que tienen menor esperanza de vida, como por ejemplo en estos pacientes que tienen una lesión grande en la cabeza del páncreas con metástasis hepáticas, mostrando que realmente este paciente es un paciente resecable. Este es un análisis retrospectivo en pacientes con cáncer de páncreas no resecado de 2007 hasta 2011 con obstrucción biliar. Se recibió la derivación quirúrgica o estente endoscópico. Fueron grupos emparejados por puntuación a través de las tasas de mortalidad y reingreso de pacientes similares. Lo endoscópico tuvo una mediana de duración de la estadía y un costo mucho más bajo. Más probabilidad de alta a casa. Esto es muy importante porque da una calidad de vida para un paciente moribundo que no tiene mucho tiempo de vida. Y la reintervención endoscópica fue en torno de 20,3% en 73 pacientes versus quirúrgico de 4,5%. La mayor tasa de eventos adversos obstructivos en la endoscópica con colangitis y pancreatitis aguda son los problemas que nosotros podemos tener. Mas en este gráfico de supervivencia acumulada muestra que lo endoscópico y lo quirúrgico tiene prácticamente los mismos meses de supervivencia, mismo se hace la endoscópica o la quirúrgica. La tendencia hoy mundial es realmente hacer el tratamiento endoscópico para estos pacientes. Otra discusión muy importante en la literatura es la utilización del stent plástico versus el stent metálico autoexpansible. Este es un ensayo multicéntrico aleatorizado que stent y paliación duradora de la obstrucción biliar extrahepática. Lo stent plástico versus lo stent metálico descubierto o parcialmente coberto en 219 pacientes. Y la durabilidad funcional de los descubiertos fue de 288 días, contra los parcialmente cubiertos de 300 días. La durabilidad de los estentes plásticos en 172 días, con una mediana de supervivencia global de 109 días, con una enfermedad metastática desarrollada en 80 días y con costo que no hubo cualquier tipo de diferencia estadística en el tratamiento. Esta es un gráfico desde 1996 hasta 2010 del número de pancreático-duodenectomías y de bypass gástrico. Y en esta casuística de John Hopkins es evidente que la paliación realmente quirúrgica ha disminuido mucho con el advento de las mejorías del tratamiento paliativo endoscópico, mostrando que para la ictericia en pacientes irresecables, realmente el tratamiento endoscópico es muy mejor do que el tratamiento quirúrgico. La irresecabilidad del cáncer de páncreas identificada en la estadiación clínica y por imagen tiene esta avaliación de indicación de orden decreciente para obstrucción biliar. Y cuando nosotros no tenemos esto, nosotros podemos, si hay una falencia de la drenaje endoscópica, nosotros podemos utilizar la drenaje biliar guiada por ultrasonido endoscópico. Estas son imágenes de un caso que nosotros hicimos con la interposición en el colédoco de un dreno nasoquístico en el interior del colédoco en un paciente con una CPRE fallida en 2000. E la colédoco-duodenastomose guiada é uma técnica que nós podemos utilizar com tranquilidade, como é possível mirar acá, onde nós aqui nesta imagem podemos fazer a punção, depois uma dilatação e em seguida uma dilatação da dilatação, a interposição de uma prótese metálica autoexpansível com sucesso de uma colédoco-duodenostomia. A hepático-gastrostomia guiada por ultrassonido endoscópico também é uma outra possibilidade, como por exemplo neste caso de um paciente que foi feita uma punção en el hígado derecho, mostrando que realmente después de hecho este tipo de procedimiento fue posible colocar
implantar una prótesis metálica autoexpansible entre el estómago y el hígado, una prótesis completamente cubierta. La drenaje biliar enterógrado guiado por ultrasonido también es una posibilidad. Entonces, este es otro caso de una lesión neoplásica de la vía biliar principal, que fue posible puncar, y después de la punción fue posible pasar en guía abajo a través de la papila duodenal, y después de pasar a la papila duodenal, en el mismo momento interponemos una prótesis metálica autoexpansible, un paciente que tenía una obstrucción inclusive duodenal, y acá vocês están viendo la prótesis completamente locada en esta posición, bien locada, y después fue hecha la implantación de una prótesis metálica duodenal para mejorar la drenaje gástrica de este paciente. No câncer de pâncreas irresecável, se nosotros não podemos fazer a colangia endoscópica ou não podemos fazer a drenagem por ecoendoscopia, então podemos dar a opção de uma drenagem biliar transhepático percutâneo. E também, se nós não podemos fazer isso, então podemos enviar o paciente para a cirurgia paliativa. En relación al cáncer de páncreas, la paliación cirúrgica puede ser hecha o laparoscópica, como ustedes pueden mirar en este vídeo acá, o la robótica. Siempre a través de este tipo de procedimiento nosotros podemos hacer una desviación biliodigestiva, una anastomosis gastrointestinal o también la neurólisis del plexo celíaco. Miren cómo la visión del robot es mucho mejor cuando comparada con la visión laparoscópica. Entonces es posible mirar con mucho más detalles y hacer las anastomosis. Por ejemplo, acá arriba la anastomosis pancreato-regional, que es hecha con mucha tranquilidad, y acá abajo los reparos de todas las estructuras vasculares, haciendo, por ejemplo, una resección vascular robótica de un paciente que fue sometido a un tratamiento quirúrgico paliativo por la invasión de las estructuras vasculares. Entonces acá el momento de la resección del tumor de la vena porta, mostrando que realmente la evolución hoy de este tipo de técnica nos muestra que realmente mucho hay que evoluir para la interposición de la mejor forma de tratamiento paliativo de estos pacientes con cáncer de páncreas prácticamente muy evoluidos, muy avanzados, localmente avanzados. La obstrucción duodenal, nosotros podemos hacer con mucha tranquilidad la interposición de prótesis metálica autoexpansible duodenal. Entonces acá está siendo hecha inmediatamente após una ecoendoscopia, donde nosotros hicimos la dilatación y luego enseguida interpusemos, implantamos una prótesis metálica autoexpansible duodenal en este paciente que fue tranquilamente tratado. Cuando nosotros comparamos el tratamiento paliativo para la obstrucción duodenal, los resultados comparados de la gastroregional abierta en 16 pacientes, la gastroregional laparoscópica en 14 pacientes y los estentes endoscópicos en 16 pacientes, con certeza, los pacientes que reanudaron la ingesta oral fue mucho mayor con el estente endoscópico que fue hecha en el mismo día. La gastroregional abierta después de 6 días y la laparoscópica después de 4 días, mostrando que realmente el estente endoscópico es mucho mejor para la reanudación de la ingesta oral de los pacientes. Los resultados comparados en relación a los eventos adversos muestran un P significativo. El grupo cirúrgico, mayor tasa de eventos adversos, como por ejemplo neumonía, híleo, infección de la herida, sepsis en comparación con el grupo tratado endoscópicamente. La duración de la estadía después del procedimiento endoscópico fue en media de 2 días, laparoscópico en media de 7 días y la gastroregional abierta en media de 10 días. En relación al tratamiento paliativo del dolor, solo si la operación está indicada, se hace el tratamiento quirúrgico del dolor a través de la inyección de algo sobre visión directa del plexo celíaco para una posible resección. La paliación de los otros síntomas
hace la splenectomía química, que da un alivio de la dor en comparación con la terapia analgésica sistémica. No afecta la calidad de vida y supervivencia y debe realizarse durante la cirugía en pacientes que no experimentan dolor. Esto es muy importante. En relación a la neurólisis del plexo celíaco, nosotros, guiada por ultrasonido, nosotros tenemos que, a la técnica utilizada es con alcohol a 100% y bupivacaína. Tiene que mirar, la mayoría de las veces, el ganglio celíaco y hace a cada lado de la aorta. Nosotros tenemos siempre inyectado aproximadamente 20 ml de un lado y 20 ml de alcohol de otro lado. La neurosis del plexo celíaco guiada por ultrasonido es mucho más fácil que el tratamiento quirúrgico. Se puede hacer a la misma hora de la ecoendoscopía con biopsia para obtener tejido y utilizar la misma aguja. La CPRE de inserción de prótesis metálica también puede ser hecha luego enseguida de la neurólisis del plexo celíaco, haciendo un tratamiento complejo prácticamente de todos los síntomas, como la ictericia, la dolor y también para hacer el diagnóstico de la masa del páncreas. En una metaanálisis en ensayos aleatorios comparativos, la terapia sistémica con opiáceos versus la neurólisis del plexo celíaco, que fue avaliada en 2, 4 y 8 semanas, se encontraron puntuaciones de dolor mucho más bajas a las 2, 4 y 8 semanas cuando utilizamos la neurólisis del plexo celíaco, con menor uso sistémico de opiáceos, más siempre lembrando y estreñimiento de estos pacientes. En relación a supervivencia después de la cirugía paliativa, los pacientes operados con intención curativa en 494, estratificado por indicación de la operación, la enfermedad localmente avanzada tuve una sobrevivencia de aproximadamente 8 meses. Se tiene metástasis hepáticas de aproximadamente 5 meses y con metástasis peritoneales o de otro tipo de aproximadamente como 4 veces, que puede ser hecha y puede ser visualizada en este gráfico acá a la cote. La evolución del tipo de tratamiento en nuestro servicio de 2002 hasta 2004, la drenaje endoscópica empezó a aumentar mucho. Entonces acá de 2002 a 2004 aproximadamente 8 pacientes o 20%. La drenaje endoscópica después de 2005 hasta 2007 aumentó mucho y hoy nosotros tenemos prácticamente los pacientes localmente avanzados. Nos estamos cada vez más tratando estos pacientes más precocemente de su problema ictérico. Siempre lembrar que en el cáncer de páncreas el tratamiento paliativo debe siempre tener una buena conversa entre el cirujano y el endoscopista. La identificación de la enfermedad incurable lleva a una terapia paliativa y determinar el más apropiado para el caso. En estos casos, el puntos clave son el procedimiento con baja morbilidad y mortalidad, que sea mínimamente invasiva y que los cuidados paliativos sean prácticamente multidisciplinarios. Gracias por su atención.